Perfecto, quedo a la espera, sin Ok, problema. estamos en la conducción con Ronald y Renzo, ¿sí? Ya, muy bien, gracias. Acorde, por favor, gracias. Sí o no, vence el 10 de septiembre de 2022. De acuerdo a los plazos de los desembolsos, figura en el artículo 3 que según el cronograma, el primer desembolso es de hasta una UIT, es decir, hasta 4.600 soles. El segundo también es de una UIT y ya el tercer desembolso con el remanente del monto solicitado. Muy bien. Ahora vamos con más noticias y entrevistas. Le damos la bienvenida a Gonzalo Alegría, catedrático de Economía, que ya nos acompaña esta mañana en el informativo por Radio Nacional. Profesor Alegría, bienvenido. Hola, buenos días. Un gran saludo a todos los oyentes y muy especialmente a mis compañeros de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos del Departamento de Economía. Sí, a su servicio. Claro que sí. Gracias a usted por acompañarnos y precisamente ahora abordamos una noticia, ¿no? Que es el sexto desembolso extraordinario de las AFPs. Pero ¿en qué momento económico nos sorprende esta situación o esta medida? No nos sorprende porque no es sorpresa para nadie ya, pero ¿en qué momento nos encontramos a nivel de nación? Bueno, esa es una muy buena pregunta porque existe todo un debate técnico sobre el grado de la recuperación económica. Hasta febrero de este año se esperaba, tanto por parte de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, un crecimiento de razón del 3,4 de nuestro PIB, de nuestro PBI. Pero lamentablemente hay otros analistas que corrigen a la baja eso en la actualidad a un 2,2. Entonces, aunque la gente considere como que no suena a nada, es muchísimo. Es una corrección del 30%. Entre 3,4 y 2,2 perderíamos miles de millones y por ese lado pues sería una gran pérdida para el país. La falta de estabilidad es el tema porque necesitamos relanzar la inversión privada que está prácticamente inhibida, ¿no? Y sin inversión privada no hay empleo y no hay recuperación. Hablando precisamente de empleo, ¿esto cómo se va a traducir en el empleo? ¿Esto cómo se va a traducir en el poder adquisitivo del ciudadano, el ciudadano común, el ciudadano de a pie, el llamado ciudadano de a pie? Es muy importante que se recupere el empleo, porque si no recuperamos el empleo, tendríamos el problema grave de que después no habría una recuperación económica sólida, porque la base de todo el crecimiento económico en el Perú es el consumo de las familias, el consumo de las economías domésticas. Entonces hay que devolverle su principal fuente de ingreso, que es el empleo, tanto el autoempleo y el subempleo, porque somos una economía informal, como el empleo formal y de calidad, ¿no? Entonces, el gran reto es generar empleo y para eso las políticas deben condicionarse a que toda ayuda pública que recibas sea a cambio de mantener o generar empleo. En el Reactiva Perú, la primera ola en tiempos de Vizcarra no se hizo esto y fue una grave irregularidad. Quiere decir, grandes compañías y conglomerados recibieron apoyo público y lamentablemente, pese a que la norma decía que debían mantener el empleo, muchos de ellos no lo hicieron, no cumplieron y no se les ha quitado el préstamo ni se les ha penalizado, pero un compromiso del gobierno debe ser absoluto con la generación de empleo, no solo ya por el tema social, de que la gente pueda comer, pueda salir adelante, sino por el propio tema económico. Si no recuperamos el empleo, no va a haber consumo a medio y largo plazo. Por cierto, hoy diario Gestión pone en su portada, ¿no? Que el 54% de peruanos ya empezó a recortar gastos fuera del hogar. Señala que en el primer trimestre cayó en un 39% los gastos destinados a la ropa, al calzado, electrodomésticos y accesorios para el hogar. ¿Cómo se ve la economía en los próximos meses, catedrático Alegría? Justamente el tema está en que en la economía hoy por hoy es muy importante las expectativas. Tanto que hubo un premio Nobel, Lucas, que matematizó las expectativas. Hoy por hoy todos los bancos centrales del mundo, incluido nuestro Banco Central de Reserva del Perú, hacen encuestas de expectativas para ver qué piensan hacer los empresarios, qué piensan hacer los consumidores, etc.
si no mantenemos expectativas positivas respecto a que nos va a ir bien, que la economía se va a recuperar, que ya estamos saliendo del hoyo, la situación es alarmante porque los mercados nos juegan en contra. Entonces, lo que has comentado del recorte en el consumo se debe pues a una crisis de expectativas. Por eso es muy importante, el gobierno ahora dice, preparando una nueva reforma del gabinete. Ojalá confiemos, por el bien del Perú, que esta sí acierte con respecto al equipo económico, ¿no? Y al equipo técnico, y podamos tener gente capaz de entusiasmar a los empresarios, a los consumidores, hacer sentir que Lima y el Perú van a recuperarse. Yo por mi parte, como candidato a la alcaldía de Lima de Juntos por el Perú, estoy preparando un programa de relanzamiento de la economía limeña, justamente para que se recupere la expectativa en esta ciudad tan importante, metrópoli, que abarca el 30% de la población peruana, el 52% de su economía. Ahora otros hablan del 49%, pero siempre ha sido más de la mitad. Y finalmente, cosa muy importante, la economía peruana gira en torno a casi un 70% de tejido industrial en Lima. Entonces, si Lima no se recupera, es muy difícil que se recupere el Perú. Por lo tanto, en estas elecciones municipales y regionales, ese alcalde gobernador que necesita Lima tiene que ser un hombre capaz de recuperar la economía, la chamba, la generación de empleo y las expectativas positivas en Lima. ¿Qué impacto puede tener esta confrontación que hay constantemente entre el Ejecutivo y el Legislativo? El contexto político, ¿cómo afecta a nuestra economía y a la economía del ciudadano en sí? Es tristísimo lo que está pasando, y si se fijan los oyentes, no depende de quién sea el que gobierne, siempre pasa. Con lo cual podemos decir que es un fallo estructural de nuestro sistema electoral. Es decir, nuestro sistema electoral se ha hecho imitando el balotaje francés, el balotage, pero allá basta con un 30% de votos válidos para ganar, o en su defecto que tengas el 30% más que el segundo, el que quedó como segundo puesto, cuando el voto está muy atomizado. En el caso peruano, al decir que tiene que ser el 50% más uno en las elecciones generales, es matemáticamente imposible que ganes en primera vuelta. Y entonces, la paradoja es que ya has elegido a los congresistas. Congresistas que muchas veces hasta te pueden hacer oposición si sales en segunda vuelta de una opción política distinta, ¿no? Por ejemplo, en las últimas 3 elecciones hemos tenido que el fujimorismo perdía, pero tenía el control del Congreso. Igual en este tema, en la última, pues hay grupos de poder que son distintos al gobierno. Eso es pésimo, para que entiendan los oyentes. Los gobiernos gobiernan, valga la redundancia, haciendo leyes para modificar las cosas, porque estamos en democracia. Entonces tú necesitas modificar las leyes para hacer reformas pequeñas o grandes. Problema: ¿cómo vas a reformar si el Congreso es tu principal factor desestabilizador y oposición? Entonces, esto, más que seguir convocando eternamente a elecciones generales, nos debe llamar a una reflexión. Yo, como economista y sociólogo, que soy por Universidad Europea, ambos títulos, les digo que hay que llamar a una reflexión profunda, porque tenemos que cambiar la ley electoral y permitir alguna forma que garantice que el gobierno va a tener mayoría en el Congreso, porque si no, esto va a seguir eternamente. Da igual, si ustedes se fijan, da igual si ganaba PPK, que era de derecha, si ganaba Ollanta, que era de izquierda, si ganaba quien fuera. Al final, la oposición al gobierno dura y hasta cruel, que impide trabajar, es por parte del Congreso de la República. Entonces, eso se tiene que modificar. Un tema estructural. Catedrático Alegría, también lo cierto es que tenemos o estamos de alguna manera pagando las consecuencias de una crisis mundial, ¿no? Desde una crisis que también tiene un origen extranjero, internacional. Pero ¿por dónde deberían ir afinadas las políticas económicas del gobierno? Algunos hablan de entrega de bonos para las poblaciones en extrema pobreza, algunos hablan de ayudas focalizadas. ¿Cuál sería su recomendación? Yo creo que un reto muy importante en el Perú es un país maravilloso, tenemos el 80% de nichos ecológicos del mundo,
tenemos 47 lenguas, 67 etnias según el INDEPA, somos pues como un arca de Noé, aquí hay de todo. Y justo porque hay de todo, lo que nos falta es simplemente organizarnos. Organizarnos para sacar adelante el país con un verdadero sentido de peruanidad, ser peruanistas. Eso lamentablemente el Perú lo ha perdido y estamos en una etapa inmoral en donde la gente hasta cuando eres solidario te acusa de decir eres caviar o eres así o eres asá, cuando la solidaridad dentro de un país es lo que mantiene vivo y a flote el sistema. Quiere decir, tú no puedes ser indiferente a que 400.000 limeños en este momento y limeñas pasen hambre. Entonces, los candidatos municipales discuten cualquier cosa menos eso. Entonces, nuestro deber es hacer un país integrado y solidario sin perder la competitividad, sin perder la productividad empresarial y nuestra inmersión efectiva en el mercado global. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Pues, número uno, en el tema de la crisis alimentaria, el problema es que la guerra de Ucrania ha afectado a Rusia y a Ucrania. Pero Ucrania, para que me entiendan, yo que viví en Europa tantos años, es el granero de Europa. Ucrania desde el siglo XVIII es el que da más trigo, cebada, centeno, pero sobre todo trigo con el que se hace el pan, la harina, los fideos en Europa. Entonces, como Ucrania ya no puede producir trigo y Rusia tampoco, que es el segundo productor, pues ¿qué resulta? Que el precio del pan, la harina, los fideos ha subido mundialmente porque el europeo tiene capacidad adquisitiva y compra en el mercado internacional lo que antes era barato, ahora se ha vuelto caro. Y a eso hay que sumarle los fletes de transporte del petróleo. Como el petróleo ha subido tanto, hemos pasado de $50 el galón a más de 150. La gente no se da cuenta, pero es que se ha triplicado. Entonces, en ese contexto, es lógico que cuando tú digas voy a traer alimentos, cosas, eso se encarezca un horror. Solución, propuesta que estamos haciendo en el programa que estoy por lanzar de Lima con Alegría para ayudar a solucionar los problemas de Lima con mi candidatura a la alcaldía por Juntos por el Perú. Estamos proponiendo reducir los intermediarios. Nuestros agricultores ganan muy poco dinero en sus cosechas. Entonces tenemos que tener algún programa de la chacra a la olla. Ahora, inicialmente, la Municipalidad de Lima, por ejemplo, yo plantearía el hacer una vía de tren desde el ferrocarril central a Santa Anita, al mercado de Santa Anita. Esa vía de tren solo es 1 kilómetro 200 metros, quiere decir 1.200 metros, es baratísimo, no llega a 200.000 soles todo. ¿Para qué? Para que la gente de provincias descargue sus productos, papa, cebolla roja, zanahorias, tanto del valle, de los valles del centro del Perú como de los valles interandinos del sur, que es de lo que más comemos, descargue todo eso en el ferrocarril. Y así ya no va a haber tantas mafias como la reina de la papa, la reina de la cebolla. Tenemos que favorecer la competencia. No debe el gobierno intentar ser mayorista, eso no, pero sí favorecer la competencia. Los propios agricultores van a poder contratar un pequeño camión, llevarlo a la estación de tren y que se lo pesen y le firmen la entrega y después van a ganar más por sus productos que cuando viene alguien que le dice si no me lo vendes a mí se va a pudrir acá porque nadie lo va a llevar a Lima. Entonces debemos hacer planes prácticos para evitar la hambruna. En eso estamos concentrados. Mi padre, el escritor Ciro Alegría, autor del Mundo de Sancho Ajeno, Los perros hambrientos, siempre tuvo un compromiso social pero democrático, siempre en libertad. Y al fin y al cabo eso es lo que yo voy a intentar desde mi humilde esfuerzo hacer con Juntos por el Perú. Con el catedrático de Economía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Gonzalo Alegría. Comentaba usted acerca de la crisis alimentaria y cómo afrontarla. Cuando hemos escuchado a nuestras autoridades hablar al respecto, señalan, optimismo, ¿no? Es lo que quieren trasladar a la población. ¿Pero usted coincide con este optimismo? ¿En el Perú no nos va a golpear como va a azotar en otras naciones del continente o del mundo? Yo creo que el optimismo tiene que ir aparejado o de la mano con medidas concretas. Te doy un ejemplo. Los fertilizantes en la actualidad se hacen químicos a partir del petróleo. Entonces, el principal proveedor de fertilizantes para el Perú era Rusia. Entonces, el ministerio, más allá que diga que es optimista o pesimista, lo que tiene que hacer es un programa de choque para ver de dónde va a sacar los fertilizantes que ya no pueden venir de Rusia. Quiere decir, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Si al final tuviéramos
que hacer caso al optimismo así por simplemente, pues yo qué sé, milagro de la Virgen, pues eso nos hundiría como país, porque el infierno está empedrado de buena voluntad. La gente tiene que potenciar una gestión eficaz, ¿no? Yo gestioné bancos en Europa, yo he gestionado empresas públicas en Perú, he gestionado municipalidades. ¿Cuál es la idea? Gestionemos la crisis. Justamente las crisis ponen a prueba quién es buen gestor. Gestionemos la crisis por el bien del Perú y por el bien de Lima para que todos salgamos adelante. ¿Cómo ganar nuevamente la confianza de los inversionistas, de la inversión privada, para que esto reactive la economía en realidad? ¿Qué muestras políticas tendría que haber de todos los sectores, de todas las fuerzas políticas para poder reactivar nuevamente esto, la inversión? Yo en su día escribí un artículo en el diario Uno, muy extenso, proponiendo que fuera el acuerdo nacional el que, como ya teníamos aprobado para este año una serie de acuerdos marcos de qué debíamos hacer, eso se solidificara y se convirtiera en políticas firmadas entre el Congreso de la República y el sector público, el Ejecutivo, el gobierno. ¿Por qué? Porque date cuenta que es muy difícil poner de acuerdo al Congreso, al Parlamento de la República o con el Ejecutivo, con el gobierno. Pero resulta que el acuerdo nacional ha sido firmado por todos los partidos políticos, los grupos religiosos, por toda la sociedad, y sí te marca unas pautas. Por ejemplo, nos marca defender la producción minera. ¿Por qué? Porque todos estamos de acuerdo de que todos los ingresos por divisas en el Perú son producto en gran parte de la minería. Entonces somos el segundo productor del mundo de cobre, después de Chile y por encima de China, con lo enorme que es China. Somos el segundo productor de plata, somos el primer productor de Latinoamérica en oro, molibdeno, zinc. Si bien en oro somos el sexto del mundo, pero producimos muchísimos minerales, vivimos de la riqueza de nuestra cordillera andina. Entonces lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo de cómo hacer explotaciones no contaminantes, cómo avanzar, cómo progresar. Lo que llama la atención es que hay ciertos partidos políticos, incluso con ciertas vinculaciones al gobierno, que se dedican a dinamitar la sociedad peruana, que se dedican a generar desestabilización en una inmadurez política sin nombre, esa especie de dialéctica marxista trasnochada de voy a forzar, ¿no? Las contradicciones del sistema para que caiga el sistema. No, es que todo esto ya pasó, lo que cayó fue el sistema comunista. Entonces lo que vamos es a una sociedad democrática de reformas sociales profundas, y los retos son enormes y tenemos que estar todos de acuerdo y tirar en la misma dirección. El lograr que los empresarios se reanimen es tan sencillo como mostrar madurez política. Y ahora la clase política en el Perú, tanto la derecha extrema en el Congreso de la República como ciertas facciones de ultraizquierda que dicen ayudar al gobierno, están perjudicando grandemente a la sociedad peruana. Por eso, el día de las elecciones, este 2 de octubre, la sociedad tiene que votar por gente capaz de hacer el cambio de abajo hacia arriba, en cooperación con ellos, como es el caso de nuestra propuesta de Juntos por el Perú. Gracias a Valeria, catedrático de Economía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, por haber compartido estos minutos con nosotros en Radio Nacional. Muchas gracias. A ustedes, un gran saludo a los dos, tanto a Ronald como a Renzo. Hasta luego.